¿Qué quiero dejar dicho con esto? De que es una fragancia simple que no evoluciona. Bueno, pues hay varias fragancias que a medida que nos lo ponemos y van pasando las horas, el calor corporal hace que la fragancia vaya evolucionando, dándonos algunas sensaciones diferentes a medida que pasa el tiempo, como haciendo esa transición de notas de salida, corazón y base. Pero muchas veces hay perfumes que son un poquito más simples y que desde el primer inicio básicamente ya te están diciendo qué es lo que vas a oler del perfume el resto del tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a tener una reseña bastante exquisita de un perfume perfecto para la primavera y verano, muy acorde para la temporada que estamos viviendo, ¿verdad? Y este es el ST Kids de Tommy Bahama, una fragancia que fue lanzada en el 2015 y trata de ser así, una fragancia tropical fresca. Pero cuando te explique el significado de su nombre, verdaderamente vas a entender qué trata de evocar este perfume, cuál es la idea central de esta fragancia. Ahí vemos el nombre, ST Kids. Pero esto, ¿qué significa? Pues básicamente significa San Christopher Island. Ya pueden darse cuenta más o menos por dónde anda la cosa. Este es un perfume que trata de hacer alusión o trata de evocar la sensación de estar en la isla de San Christopher, que pertenece al Caribe, con esas playas paradisíacas, esa agua color turquesa. Pero el nombre, ST Kids, ¿por qué se escribe así? Bueno, pues ya podemos intuir que el ST viene de Saint, ¿verdad? Pero el Kids, de Christopher, ¿cómo así? Bueno, pues para nosotros el diminutivo, o básicamente la forma confianzuda de llamar a Christopher, a los Christopher, es Chris. Pero en el inglés medieval esto era Kit. O sea, los Christopher eran Kit. Y ya se quedó desde hace siglos ese nombre de Saint Kitts para referirse a esta isla. Pues ya sabes de una vez qué es lo que trata de evocar. Aquí veremos si realmente lo logra, si vale la pena para ti con base a tus necesidades, sus pros y sus contras también, que te ayudarán a decidir esto. Y ahí también, dentro de los pros y sus contras, vamos a ver su rendimiento y todo lo que necesitas saber para decidirte si merece la pena o no. Rapidito aquí, un review de la botella, que en lo personal ese color es bellísimo, me gusta bastante. Aquí tenemos un color un tanto morado que puede llegar a parecer azul dependiendo cómo le da la luz o dependiendo del color de la luz que le dé, con esa tapa verde dorada. Viene una caja con el mismo diseño que es azul, bueno, morado ahí, con las rayas doradas. Aquí detrás tenemos el loguito de Tommy Bahama. Y aquí también otra forma de la alusión. Ya de entrada, Tommy Bahama da perfumes tropicales. Este es para hombres, fue lanzado en el 2015. No sé si ya te lo mencioné, pero yo creo que tiene una esencia que puede ser considerada unisex, por lo que sería para mí ideal ser utilizada indistintamente del sexo. Pues rapidito vamos a ver su atomización, ya que es lo que nos compete, ¿verdad? Se dieron cuenta que le expliqué eso del Saint Kitts y demás. Vean que suscribirse a este canal y ver nuestros videos deja bastante beneficios. Pues vamos a atomizarlo. ¿Vieron? Me gusta su atomización. No tengo nada que desear con ella. Entonces, esta hermosa botella, que dicho sea de paso, para mí es más bonita que funcional, ya que me parece un poco incómoda. ¿Qué es lo que guarda en su interior? Bueno, pues a la salida esta fragancia nos recibe con un estallido cítrico en el que se encarga la mandarina, la lima y la carambola, haciéndola básicamente esa esencia tropical, energética, que nos despierta los sentidos. Luego hace su transición a su corazón, donde aquí presenta notas acuáticas, reforzando estas con una esencia de sal marina y el cedro. Y finalmente la fragancia se seca entonces con una base de ámbar gris, que supongo que es ambroxan, porque esto es una fragancia bastante económica como para que realmente tenga ámbar gris. Tiene también almizcle y madera a la deriva. ¿Qué es esto de madera a la deriva? No es que los creadores de esta fragancia comenzaron a ver
si en alguna playa encontraban un pedazo de madera o en un río, sino que tratan de, con una nota sintética, evocar la sensación de esta esencia de madera húmeda, esa madera que pasa mucho tiempo en el sol, agua, sal, esta esencia limpia, húmeda. Se puede también decir que es varonil. Es esa fragancia que incluso también puede llegar a ser como de algas, porque se le pone así a la madera. Vamos a decir que es esa esencia de una cabaña húmeda cerca de la playa o un muelle de madera, ¿verdad? Que realmente lo hace así. Entonces, pero en palabras más alusivas, ¿qué es lo que quiere evocar este perfume? Pues imagínate después de salir de la playa, darte un chapuzón, vas y caminas y te pones debajo de un cocotero, de una palma, tranquila, en un chelón ahí, disfrutando, viendo a los demás jugando voleibol en la playa, después de haberte sacudido la arena. Entonces, disfrutas de un cóctel de frutas tropicales como la chinola. Entonces, ¿por qué menciono chinola si no la mencioné en su desglose olfativo? Pues más adelante vamos a ver por qué esta esencia. Entonces, ¿cuál ha sido la primera impresión que yo tuve con esta fragancia? Bueno, pues realmente desde el primer momento que yo me coloqué este perfume, me quedé buscando como, ok, ¿dónde está? Al principio no lo sentí para nada, pese a que estaba en un cuarto cerrado, y me puse una buena cantidad. No sé si estaba un poquito distraído o andaba un poco urgente en lo que tenía que hacer, pero sí me quedé con esa duda de, ok, ¿dónde está el perfume? Luego, después de un minuto, unos segundos diría yo, sentí una sensación parecida a la esencia floral característica de la flor de azahar, porque trae ese toque un poco cítrico, o la flor de naranjo comúnmente, como se conoce. Y que a medida que fueron pasando los minutos, ya salí a la calle, ya el calor, ¿verdad?, estaba haciendo su función, pues realmente sí disfruté bastante de este perfume, sintiéndolo como con esa esencia de chinola, pero es por la combinación de la mandarina y la carambola, que realmente yo estoy bastante familiarizado con estas dos fragancias. Bueno, porque en la casa de mis padres hay árbol de carambola y yo suelo comerla, pero esta mezcla sí me dio ese toque fresco, tropical, y que llegué a sentir también un tanto sensual. Así que ya vamos a ver en la versatilidad cómo se puede sacar más provecho a esta esencia. Eso fue lo que yo sentí en un principio. Tú quizás tienes otra sensación, me lo dejas aquí en los comentarios. Y no pude evitar encontrar un muy buen parecido a otra fragancia que tengo aquí, que más adelante le daré una reseña. Por eso me gustaría que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido, porque también, aparte de que le haré una reseña a este perfume por separado, pues ya tengo la suficiente información para hacer una comparación entre ambos, porque la evolución y el secado de este perfume suena bastante parecido, huele bastante parecido a el Versace o Fraiche. Aquí lo tengo incluso en su plástico, pero realmente ya es un perfume con el que tengo experiencia anteriormente. Así que bueno, en este caso me puedes creer que tiene una buena similitud. De hecho, en su desglose olfativo hay ciertas notas, que incluso esta también tiene carambola, pero no tiene mandarina, la sustituye con la bergamota. O sea, hay varias notas olfativas que comparten los dos, que son ligeramente distintas, pero andan buscando la ilusión de lo mismo. Así que quizás es por esto que tienen ese parecido, y más adelante lo verás cuando suba su reseña y su comparación, para que sepas cuál de los dos elegir en dado caso de que andes buscando un perfume con estas características. Otro perfume que también a grandes rasgos pudiera parecerse un poco al St. Kitts es el Davidoff Coolwater. Yo diría que no sé si sería una mezcla de Versace o Fraiche y Davidoff Coolwater, pero sí guarda cierta similitud entre ambas. Así que ya puedes más o menos tener una idea de por dónde anda su público objetivo, ya que si has probado este perfume y te gusta bastante y sientes que quisieras tener una fragancia similar o el Versace 2.0, pues quizás el St. Kitts de Tommy Bahama te pudiera suplir esa necesidad.
¿Cuándo y para quién es ideal? En el cuándo yo diría que es ideal para actividades diurnas en el uso continuo día tras día. Siempre utilizo para estas ocasiones la oficina como ejemplo, pero en este caso creo que no es tanto para oficina, porque bueno, por la característica de este perfume es más ideal, que ya te estoy hablando de su versatilidad, para primavera y verano. O sea, su uso es más ideal para primavera y verano. Entonces, si ya una fragancia de este tipo es utilizado en un ambiente cerrado con aire acondicionado central, tú duras mucho tiempo en la oficina, pues estas características pudieran del ambiente dar la alusión a como si fuera otoño e invierno. Para una fragancia que es puramente tropical, pues quizá le bajaría un poco su efectividad. Además, este es un perfume que no lo veo poniéndoselo a alguien con saco y corbata, por ejemplo. Es decir que es una fragancia bastante casual, informal, perfecta para ser utilizada para las vacaciones, actividades al aire libre. Yo incluso puedo decir que es para deporte también, para el gimnasio. Todas estas características para hombres y mujeres, porque en un inicio te dije que la siento un poco unisex. De hecho, esta tiene su propia fragancia para mujer, pero esta yo la considero que puede ser utilizada indistintamente también. Para personas contemporáneas, jóvenes que quieren simplemente disfrutar de un perfume sin complicarse la vida, perfecto para el calor. Le da esa esencia tropical, fresca y esos toques limpios. Y como he estado haciendo últimamente con las reseñas, vamos a quitarnos de la pantalla para demostrarte cuáles son aquellos puntos que desde mi punto de vista, para la redundancia, son positivos o negativos. Así que ahí nos quitamos. Vamos entonces con sus pros. Y es que es una fragancia bastante fresca y relajada. Eso es algo innegable. Para su precio creo que lo hace bastante bien. Un perfume usualmente accesible, de unos pocos dólares se puede decir. Nada invasivo, por lo que no va a molestar a nadie. De hecho, esa fue la razón por la que te expliqué que las primeras veces que me puse este perfume no sentía ese impacto. Una sensación bastante agradable de limpieza, unos toques tropicales, juveniles, limpios, que si anda buscando esta característica, pues bueno, bienvenido sea el ST Kids de Tommy Bahama. Contras, lo primero es que aquí, como ya te dije en un inicio, te iba a mencionar su rendimiento. Pues el primero de ellos es que para la mayoría de personas es un perfume que no pasa de las 4 horas. En cambio, para mí, creo que lo hace bastante bien, porque va desde las 5 a las 7 horas en la piel. Realmente no es un perfume que proyecta demasiado. Esto también podría ser un punto negativo. Es más bien una fragancia íntima, no apto para climas fríos, por lo que no es demasiado versátil. Bueno, sí es bastante versátil dentro de las temporadas en las que mejor funciona, como primavera y verano. Y un punto importante es que puede sentirse una fragancia simple y barata, una fragancia que realmente no evoluciona. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? De que es una fragancia simple que no evoluciona. Bueno, pues hay varias fragancias que a medida que nos lo ponemos y van pasando las horas, el calor corporal hace que la fragancia vaya evolucionando, dándonos algunas sensaciones diferentes a medida que pasa el tiempo, como haciendo esa transición de notas de salida, corazón y base. Pero muchas veces hay perfumes que son un poquito más simples y que desde el primer inicio básicamente ya te están diciendo qué es lo que vas a oler del perfume el resto del tiempo. Por lo que hay personas que están acostumbrados más a fragancias un poquito más intrincadas, más elaboradas, que tienen esta característica de ir evolucionando con el tiempo. Si tú tienes un perfume que no cumple con esto, pues sí vas a sentir que el aroma no va a cambiar, o que cambia rápido desde que te lo pones, o sea, desde la salida, y ya después de ahí se mantiene constante y no evoluciona demasiado. Entonces, si tú eres una persona que quiere algo más llamativo, más intrincado, pues este podría ser un punto bastante negativo. Y el final es que para algunas personas, dependiendo también tu experiencia, pues pudiera darte la alusión de que el perfume te recuerda a otros productos cosméticos o incluso productos de limpieza. Todo va a partir de tu experiencia personal, por lo que si no es el caso, pues simplemente disfrutar del perfume sin que te haga alusión a otra cosa, lo que ayuda muchísimo a disfrutar la fragancia.
Entonces, a la pregunta, ¿ST Kits de Tommy Bahama vale la pena? Pues sí y no. Si tú te has dado cuenta, en este canal suelo realizar las reseñas con otro punto de vista. Bueno, pues todos sabemos que en el mundo de la perfumería hay diferentes niveles de experiencia, de conocimiento, de gustos. Hay una persona que sabe mucho de la fragancia, otros prácticamente están empezando en este mundo de la perfumería. Pero si algo seguro, cada persona debe tener sus propios estándares con base a sus gustos personales, su poder adquisitivo, todo lo que tiene que dividir a una persona de otra. Por lo que en mi caso yo no me enfoco en decirte qué perfume comprar y qué no, sino que básicamente te muestro todas las informaciones verídicas con base a mi experiencia para que sea tú quien decida si el perfume vale la pena o no, porque al final del día para los gustos hicieron los colores. Pero en este caso yo me refiero a esa persona joseadora, a ese joseador que se levanta desde temprano para el trabajo. En algunas ocasiones atraviesan casi la mitad de la ciudad para dirigirse a su lugar donde labora, bajo ese calor abrasador a veces de las ciudades tropicales, básicamente sudando la gota gorda desde el inicio. Pues este perfume, que para otros sería algo simple y que no tiene ninguna importancia, pues para ese tipo de personas este perfume es como un respiro fresco que agrada bastante. Es ese tipo de perfume que desearías que alguien llevara puesto cuando se sienta a tu lado en el bus, más aún cuando vivimos en una ciudad bastante poblada y con mucho movimiento y sobre todo calurosa. Así que ya puedes ver que para lo que alguno el perfume no vale la pena, pues para otro es el compañero fiel que lo acompaña en su día a día, en sus actividades. Así que en el mundo de la perfumería hay demasiados niveles de conocimiento, de gustos, de necesidades, y hay que adaptarse. Y por eso en este canal todas mis reseñas son así. Tú siempre es el que va a decidir si vale la pena o no. En mi caso yo lo disfruto, aunque tengo fragancias que son ligeramente parecidas, pues las sigo disfrutando porque voy muy acorde a este tipo de fragancias tropicales, frutales y que dan ese toque limpio. Pero al final a mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con este perfume, si ya lo conoces, si lo utilizarías. ¿Qué piensas de esto que te acabo de decir? Déjamelo en los comentarios a ver si la utilizarías y demás. Y qué otra fragancia considera que se parece bastante. Ahí te dejo el ST Kits de Tommy Bahama.